La evolución que han tenido los ingresos públicos es muy importante. Vemos en esta gráfica cómo los ingresos que más han crecido han sido precisamente los ingresos federales. Tanto aportaciones como participaciones, en términos reales, crecen de 1980 a 2009 un 705.6%. Los ingresos totales, incluso más que la tasa de crecimiento de los ingresos totales, que es de 426. Los derechos, 359, y otra vez la importancia de los derechos en las finanzas públicas estatales. Las aportaciones federales, 241, las participaciones federales, 134, y acá está el crecimiento de los ingresos propios, que ni salió el dato ahí, de tan pequeño que le dio pena y se escondió. Los impuestos apenas alcanzan a crecer 44%, y los productos el 13%. Es decir, eso está denotando, porque no solo es, no tenemos potestades tributarias, es cómo utilizamos las potestades tributarias. Me parece que eso es un asunto importante, y aquí se está denotando la manera en que el gobierno estatal está haciendo uso de esas escasas potestades tributarias, pero a mi juicio, y ya lo vamos a ver, podría obtener mucho más de lo poco que tiene. Vemos la que sigue. No, la que sigue. Bueno, calculando, digamos, bueno, lo que estamos viendo es que son pocos los ingresos propios, son muchos los ingresos que provienen de la federación, y entonces podemos ver de qué manera la hacienda pública se está componiendo, sobre todo de ingresos que vienen de fuera. Entonces calculamos aquí dos índices: el índice de dependencia, para ver qué tanto depende la hacienda pública de los ingresos de la federación, y el índice de autonomía financiera, para ver qué tanto pesan o qué tanto es capaz el gobierno estatal de financiarse con sus ingresos propios. Y lo que tenemos, bueno, pues aquí está, este es el índice de dependencia financiera. Vemos hay una alta dependencia financiera, por arriba del 90%. Esto significa, bueno, pues que se dependen más de un 90% de los ingresos de la federación. Y obviamente, pues la autonomía financiera pues es muy baja, alcanza el 6%, cuando más por ahí en 2006-2007, como recursos para financiar el desarrollo en Veracruz. Aquí es donde yo quisiera detenerme un momento, porque es una discusión que existe por ahí y que en algún momento yo me he visto tentado a tomar el elemento que se está manejando aquí. Sí, si esto está compuesto por participaciones y aportaciones, ¿qué tanto podemos decir realmente que recibir participaciones es depender de la federación, si en realidad esas participaciones se reciben porque se ha cedido potestades tributarias a la federación? Es decir, de acuerdo con el sistema de coordinación fiscal, el estado de Veracruz, todos los estados no cobran algunos impuestos porque la federación lo hace, y a cambio le pasa a las participaciones federales. Entonces podríamos pensar que esas participaciones federales en realidad como son un derecho, son también un ingreso propio, que no debiéramos considerarlo como recurso federal. De hecho, no lo son, en tanto llegan a sus manos, son considerados ingresos propios. Su naturaleza jurídica es esa, que no es la misma de las aportaciones federales, que nunca pierden esa naturaleza jurídica de ser un recurso federal. Si así fuera, no está calculado aquí, pero si así fuera, entonces la dependencia sería menor, porque estamos hablando de que otro 30% de ingresos se acumularía a los ingresos propios. Pero hay una objeción. El asunto es que los gobiernos estatales no tienen facultad, no tienen posibilidades de determinar el volumen de ingresos de las participaciones. No depende de ellos el monto, ¿sí? Ya están las reglas establecidas, y eso más bien depende de aquellas cosas que pudiera hacer el gobierno federal, lo que pase con el petróleo, lo que pase con la economía y la evolución de la economía mexicana, etcétera. Entonces, bueno, quién sabe hasta qué punto realmente pudiese hacerse esto, pero es un asunto que me parece que debe de discutirse en el ámbito de la teoría de las finanzas públicas. Vemos la visión. Bueno, esto para un análisis de los ingresos públicos propios y para ver qué cosa es lo que está pesando, porque otro problema ya en un análisis más desagregado es, bueno, ¿y cómo se componen esos pocos ingresos públicos? Y ya adelantaba yo, bueno, principalmente de derechos, cosa que no es tampoco lo mejor. Y vean aquí, de los ingresos públicos para 2009,
el total que no está aquí, pero ahora lo vamos a ver, la mayor parte son derechos cobrados por los organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal, servicios de las OPDs, que son 2.014 millones de pesos. El impuesto a la nómina, fíjense, un impuesto por debajo de los derechos que cobran las entidades, 1.324. Y de ahí vamos a ver derechos de la Secretaría de Gobernación, derechos de Ceriplan, derechos de Tránsito, derechos de la Secretaría de Educación, y después todos los demás impuestos. El adicional, el de hospedaje, el de adquisición de vehículos y el de loterías, rifas y sorteos. Eso es un problema. Eso es un problema porque no se supone que los derechos sirvan para financiar el gasto público. Porque incluso el gobierno puede estar incurriendo en costos para financiar la provisión de esos servicios que provee como autoridad, y entonces tiene que destinar una parte de ese monto recaudado precisamente para proveer ese servicio. ¿Cómo han evolucionado estos impuestos, estos ingresos propios? Bueno, de 2002 a 2009 he hecho el análisis y vemos que pues, el total de impuestos prácticamente ha quedado igual. En términos reales no hay realmente una variación considerable. El impuesto a la nómina se ha movido un poco, el adicional al fomento de la educación, el de hospedaje ha quedado más o menos igual, la adquisición de vehículos crece un poco y el de loterías pues más bien se reduce. Vemos la que sigue. La que sigue, por favor. Bueno, para resolver este problema de carencia de recursos, se han venido dando algunos cambios legales que han posibilitado la cesión de potestades tributarias a los gobiernos de los estados. Y entonces el gobierno federal ha cedido el cobro y la recaudación de impuestos, de algunos impuestos o partes del impuesto, a los gobiernos estatales. Ha sido el caso del IEPS en gasolina y diésel, del IVA en pequeños contribuyentes, ISR en pequeños contribuyentes, ISAM en su totalidad, y la tenencia, como ya sabemos, en su totalidad. Y así es como contribuyen estos recursos. En 2009, pues la recaudación más importante es el IEPS de gasolina y diésel, y de IVA, y luego en menor medida ISR, porque además aquí hay una evasión bastante importante, y SAM porque fue modificado y ha perdido su capacidad, y la tenencia. Adelante. Y bueno, esta es la composición porcentual, el que sigue. Bueno, es cómo se han movido los ingresos por impuestos de administración comparado 2008 con 2009. Esto sí ha crecido, primordialmente gracias a las variaciones que ha tenido el IEPS. Vamos a ver la que sigue. Bueno, regresamos antes. Aquí quiero señalar una cuestión. Son pocas las potestades tributarias que tienen los gobiernos de los estados. Una de las que les ha sido cedida es el impuesto a la tenencia, y deberían de mantenerse con esas potestades tributarias. Y lo que vemos es precisamente lo contrario. En actos verdaderamente demagógicos, los gobiernos de los estados han dicho: vamos a quitar la tenencia. Una vez derogada a nivel federal, la deroga el gobierno federal, pero los estados tienen la posibilidad de establecer el mismo impuesto, dicen: lo quitamos. En términos estrictamente de recaudación, esto no se puede entender. ¿Por qué? Pues porque si tengo pocas posibilidades de recaudar recursos y tengo uno que me da una buena cantidad de recursos, ¿para qué lo quito? Por simples cuestiones de orden político. Ese impuesto es uno de los impuestos de menor evasión, es uno de los impuestos de mayor progresión, es decir, es muy progresivo y no representa ningún problema. Es decir, el asunto de la tenencia es un asunto de orden estrictamente político, de quitarlo, pero le vamos a quitar una cantidad importante de recursos a los estados, y eso en Veracruz pues es todavía mucho más
mucho más preocupante, porque están respaldando una bursatilización, una deuda que existe por ahí. Bueno, parece que la intención es crear un nuevo impuesto, según lo sé, no sé cómo ha avanzado eso, pero en todo caso parece que se va a quedar. Pero otros estados han dicho, se acabó la tendencia, y bueno, entonces ¿de dónde van a salir esos recursos? Eso tiene un impacto sobre el desarrollo. Bueno, vamos adelante. Otro de los problemas es que otro de los impuestos importantes, el impuesto a la nómina, que es el impuesto más importante, es decir, el 84% de los ingresos propios derivan de la nómina, tiene una gran evasión fiscal. Vamos a pasar no, está bien, el monto de la evasión, he calculado el monto de la evasión fiscal para 2009, no les platico aquí la metodología para no extenderme, y he encontrado una recaudación potencial de 2.804 millones de pesos, una recaudación efectiva real de la cuenta pública de 1.191, y por tanto una evasión fiscal de 1.613 millones, es decir, una evasión superior a la recaudación efectiva. Vemos la que sigue. Comparado con los otros estados, Veracruz tiene un índice de evasión fiscal del 56.2%, eso es del 100% que podría estar recaudando, solo recauda 56.2%, y se coloca pues más allá de la media tabla de los estados con mayor índice de evasión fiscal. Vemos la que sigue. En términos absolutos, esta evasión es de 1.469 millones, comparado con el resto de los estados, pues ocupa el tercer lugar. Vemos la que sigue.